Muchos no pueden creer. Bueno, me dedico a esto hace muchos años y bueno, es un placer poder darles un poco, contarles también mi experiencia, ¿no? Bueno, acá no toco nada, ¿no? Y arrancamos directamente. Arrancamos nomás, cuando quieres ir pasando, las pasas. Sí, lo paso ya, no, porque apareció este cartel que tenía miedo que fuese algo. No, es que está. Listo. Dale. Bueno, este tema es súper frecuente y creo que no debe haber alguna mañana o tarde de consultorio donde no haya un paciente que consulte por constipación. Y si no consultó por constipación, consultó por reflujo y ustedes le preguntan cómo va el baño, que no les digan como me dijo un paciente caminando, doctora, en el hospital. O sea, le preguntan cómo evacúa, cómo va de cuerpo y probablemente le digan, se van a encontrar con que les digan muchos, los que no hayan ido por ese motivo, que les cueste ir al baño. Así que es súper frecuente. Tiene una prevalencia variable entre el 11 y el 18%. Es más frecuente en el sexo femenino y eso también estoy segura que en el consultorio les pasa, es mucho más frecuente. Y básicamente una de las principales causas de por qué es más frecuente la constipación en mujeres es porque las mujeres tenemos un intestino habitualmente, un colon bastante más largo y quienes hacen endoscopía seguramente deben haber luchado bastante con esos dólico colon o sigmas todos redundantes que tienen más las mujeres. Esa es básicamente una de las principales causas de que la mujer es más frecuente en las mujeres. Altera muchísimo la calidad de vida, realmente genera mucho ausentismo laboral y también es muy frecuente en los niños y también, o sea, ausentismo también escolar. Y está asociado con la emoción más que nada de angustia, se asocia, tiene un perfil más de angustia psicológica, es más, son personalidades que tienden más digamos, como más para abajo, ¿sí? Así que bueno, esto es lo más frecuente y para el diagnóstico, los gastroenterólogos que nos dedicamos a la patología funcional, tenemos como la Biblia de la patología funcional, que son los criterios de Roma. Los criterios de Roma son los más actuales, son los criterios 4, Roma 4, que están desde el año 2016. Antes estaba Roma 3, Roma 2, Roma 1 y antes estaban los criterios de Manning. Son todos criterios que abarcan toda la patología funcional, desde la boca hasta el ano. Bien, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de constipación? Porque el diagnóstico de constipación es un diagnóstico clínico, ¿sí? Y para eso están los criterios de Roma 4. ¿Qué nos dicen los criterios de Roma 4 de constipación? Bien, que tiene que haber deposición dificultosa, o sea, con cierto esfuerzo. ¿Ven bien la pantalla? Bien. Sí. Deposiciones duras o grumosas. Sensación, tienen ahí a mano todos una escala de Bristol, que después la vamos a hablar bien, pero ahora también, si quieren ir viéndola, les va a ayudar. Sensación de evacuación insuficiente, sensación de bloqueo rectal o anal, como de stop, como que hay un tapón, o digitación, que es aquellos pacientes que necesitan ayudarse con el dedo para poder expulsar la materia fecal. Algunos de estos 5 son precisos, al menos 2 de estos, en al menos el 25% de las evacuaciones. Y además también son como un soporte de este diagnóstico que las deposiciones blandas sean raras sin el uso de laxante. O sea, que el paciente le diga, no, yo solo voy al baño muy blando si tomo laxante, si no jamás evacúo blando, nunca. O que tengan menos de 3 evacuaciones por semana. Y que haya criterios insuficientes para intestino irritable, variedad, constipación, que les voy a explicar cuál es la principal diferencia y por qué es importante diferenciar si es una constipación funcional o un síndrome de intestino irritable, variedad, constipación. Y esto también es muy importante, esto que dice menos de 3 evacuaciones por semana. Por ahí hay pacientes que van todos los días al baño. Y van a decir, no, pero va todos los días, ¿por qué es constipación? Porque ir todos los días al baño, pero 3 pelotitas, o con mucho esfuerzo, o con ganas de querer seguir haciendo, o ayudándose con el dedo, también es constipación. O a veces hay pacientes que van 3 veces por semana, que no es mucho, pero está dentro de lo normal, con materia fecal normal, suave, formada, que es un Bristol 4, y está perfecto.
¿sí? Entonces, no solo es la frecuencia con que el paciente va al baño lo que hace el diagnóstico de constipación, sino también cómo es la materia fecal y cómo es esa evacuación, si es con esfuerzo o no. Y en eso está mucho, que también lo vamos a ver, cómo ustedes guían el interrogatorio, cuáles son las preguntas que ustedes tienen que hacerle al paciente para sospechar si ese paciente tiene una constipación. Porque por ahí, si ustedes no lo guían un poquito el paciente, es raro. Y más que nada, que es más frecuente en mujeres, que les digan que que se ayudan con el dedo para evacuar, o que tienen que ponerse en posiciones muy especiales para poder evacuar. Entonces hay que guiar un poquito ese interrogatorio. Acá justo me quedé un poquito alto esto, pero tienen que estar todos estos criterios presentes durante los últimos 3 meses y con un inicio de los últimos 6 meses por lo menos. Bien. Como les decía, es muy importante hacer una diferencia de qué es constipación funcional y síndrome de intestino irritable variedad constipación, porque en algunas cositas el tratamiento es diferente. Ya dijimos cuáles son los criterios de Roma 4 para constipación. Y los criterios de Roma 4 para síndrome de intestino irritable variedad constipación son dolor abdominal. Lo más importante es esto, dolor abdominal recurrente al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses, más al menos 2 de los siguientes. Dolor que se relacione con la defecación, o sea que mejore o empeore dolor abdominal, cambio en la frecuencia de las deposiciones y cambio en la forma o apariencia de las deposiciones. Que tenga más que nada Bristol 1 y 2, que son los 2 primeros de la escala de Bristol, que ahora lo vamos a ver, en más o menos el 25% de las evacuaciones. O sea, ¿cuál es la principal causa, la principal diferencia? La presencia de dolor. Dolor o disconfort, ¿sí? O malestar. Esa es la principal diferencia. A veces es una línea muy delgada, no crean que es, dijo dolor, chao, es intestino irritable. Es como una línea muy delgada, ¿sí? Bueno, toda la patología funcional es un poco subjetiva, digamos, así que a veces no es tan claro, pero sí aquella persona que se queje mucho de dolor abdominal o que diga que tiene cólicos, antes de ir al baño tiene muchos cólicos, después de ir al baño sigue con dolor, con malestar, es más un intestino irritable. O sea que si el paciente tiene dolor, es un intestino irritable, por lo tanto no es una constipación, ¿sí? Nosotros hoy vamos a hablar de constipación. Bien, ¿cuáles son las causas de la constipación? Estas, digamos, hay diferentes causas metabólicas, endócrinas, neurológicas, periféricas, centrales, fármacos, también causas anatómicas, y no sé si llegan a ver, yo puse con negrita cuáles son las causas más frecuentes con las que ustedes se van a encontrar y tienen que preguntar cuando están frente a un paciente que les comenta que tiene constipación. Dentro de las causas endocrino-metabólicas, una de las más frecuentes es la diabetes mellitus, ¿sí? Y también el hipotiroidismo. ¿Para qué es importante esto? Bueno, porque en la primera consulta, cuando un paciente nos refiere que tiene constipación, nosotros tenemos que descartar estas patologías que son más frecuentes. Por ejemplo, con un laboratorio, pedirle glucemia, pedirle un perfil tiroideo, mínimamente, ¿sí? Dentro de las causas neurológicas centrales, la enfermedad de Parkinson, súper frecuente, o sea, es un problema muy grave, la constipación en los pacientes que tienen Parkinson, por el tratamiento básicamente. También en accidente cerebrovascular y en enfermedades psiquiátricas, muchos psicofármacos producen constipación. Entonces, cuando un paciente consulta por constipación, hay que preguntarse uno y tener este abanico de posibilidades como para ir descartándolas. Es muy importante preguntarle también al paciente si consume fármacos, qué fármacos consume, porque hay muchos que generan constipación. Los opiáceos, acá en Argentina no tenemos tanto este problema, pero sí, por ejemplo, consumen mucho, lo que más se consume por ahí es tramadol, pacientes por ahí con algún antecedente de alguna cirugía o problemas de la columna, problemas lumbares que consumen tramadol. El tramadol es muy constipante. Y ni que hablar en los pacientes por ahí oncológicos que reciben también tratamiento con opioides o morfina, es un tema, ahí es bastante refractaria la constipación al tratamiento médico habitual. Los antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos, bueno, los antiparkinsonianos, como ya dijimos acá, los espasmolíticos, algunos anticonvulsivantes,
bloqueantes de los canales de calcio, los quelantes de las sales biliares, que de hecho la colestiramina la usamos para la diarrea, digamos, o sea que por ahí también es importante. Y dentro de las enfermedades neurológicas periféricas, tenemos, por ejemplo, el megacolon agangliónico, el megacolon congénito, que es la enfermedad de Hirschsprung, que habitualmente, aunque no tan habitualmente, porque hemos visto pacientes que llegan a la edad adulta y consultan recién en la edad adulta por la constipación, que, digamos, por ahí vienen de algún medio socioeconómico un poco bajo, pero si no es un diagnóstico que se hace ya en el niño más chiquitito, ¿sí? Por ahí a veces llegan a la edad adulta, que pueden ser papás que no tienen muchos signos de alarma, bueno, pero ya es un diagnóstico que se hace desde la infancia. Y también el megacolon, la enfermedad de Chagas, con el megacolon chagásico, que en nuestro país, lamentablemente, en el noroeste argentino, en la región de la Mesopotamia, sigue habiendo Chagas, mucho Chagas, y nosotros seguimos viendo pacientes chagásicos con megacolon, ¿sí? Y además megaesófago y acalasia. Pero megacolon nosotros... no sé si ustedes acá es una patología muy frecuente, pero bueno, pasa que en mi hospital es como un cuello de botella, digamos, es un hospital digamos, público de gastroenterología, viene gente de todo el país y es una patología muy frecuente el megacolon chagásico. Bien. Entonces, volviendo a Roma 4, que como dijimos, es lo que necesitamos para hacer el diagnóstico. Los criterios de Roma 4 son los que nos van a dar el diagnóstico de constipación. Nos ayudan a clasificar a la constipación según su fisiopatología en constipación funcional por tránsito colónico normal, con tránsito colónico normal, tránsito colónico lento o trastorno funcional de la defecación. Nosotros con un buen interrogatorio, en esa primer consulta, tenemos que tener una idea de qué tipo de constipación tiene este paciente. Solo con un buen interrogatorio. Haciéndole ciertas preguntas que las vamos a ver, ustedes van a más o menos sospechar qué tipo de constipación. Y es importante saber qué tipo de constipación tiene para orientar el tratamiento. Ya en esa primera consulta tenemos que más o menos tener una idea. El trastorno funcional de la defecación, a su vez, se subdivide en un trastorno de la propulsión, o sea, de la propulsión, como que hay una... No voy a entrar mucho en detalle de esto, pero sí se los voy a comentar cuáles son los diferentes tipos de trastorno funcional de defecación. Son pacientes cuando tienen propulsión defecatoria inadecuada, es como que le falta fuerza en la pared abdominal para hacer el pujo, o defecación disinérgica, cuando hay una incoordinación muscular en la zona recto-anal para provocar, o sea, en la apertura para la expulsión de la materia fecal. Vamos a ir hablando de cada una y cómo vamos a sospecharla solo con la clínica. Tránsito normal es la forma más frecuente de constipación. El tiempo que tarda la materia fecal en recorrer el colon es normal, o sea, es un paciente que les va a decir que su materia fecal es dura, seca, que le cuesta un poco expulsarla porque es muy dura, muy seca, pero que va 3 veces por semana o más. Tiene un tránsito normal, o sea, el tiempo que tarda la materia fecal en expulsarse es normal, el tiempo que permanece la materia fecal en el colon es normal, ¿sí? Y suelen responder a medidas higiénico-dietéticas y suplementos de fibra. O sea, son aquellos pacientes que por ahí no comen muchas verduras, no hacen mucha actividad física, no consumen mucho líquido. Entonces uno por ahí les encamina un poquito la dieta, les puede dar algún suplemento de fibra, que después cuando veamos tratamiento les voy a decir cuál es el mejor para usar. Les dicen, bueno, que tomen más líquido. Y fácilmente con esas medidas higiénico-dietéticas revierte, ¿sí? Entonces empieza a tener una evacuación con una materia fecal más suave, más Bristol 4, bueno, y digamos, si no es tan molesto ir al baño. Y el tránsito lento, la materia fecal tarda más tiempo en recorrer el colon hasta ser expulsada, por lo tanto son pacientes que van menos de 3 veces por semana, más o menos. Y es una materia fecal más dura, más seca, y muchas veces son esos pacientes que dicen, la verdad es que yo casi no tengo ganas de hacer caca. Es como, voy
2 veces por semana, pero si medio que no me pongo a pensar, muchas veces no tengo ganas. Y además se asocia a veces a distensión y un poco de dolor. ¿Por qué? Porque es una materia fecal que como está más tiempo en el colon, se seca y se fermenta también más, o sea, hay mayor producción de gas. O sea, toda la materia fecal, mientras que la materia fecal esté en el colon, se va a secar, porque la principal función del colon es secar la materia fecal, absorber agua. O sea, la materia fecal llega del intestino delgado al grueso, al colon, prácticamente blanda, líquida. A lo largo de todo el trayecto por el colon se va secando. Y mientras más permanezca esa materia fecal en el colon, porque va viajando muy lento, más se va a secar y más se va a fermentar. ¿Tá? Entonces, esa puede ser una de las causas que a veces tengan un poco más de disconfort y malestar. Y las causas de tránsito lento, o sea, ¿por qué esa materia fecal circula tan despacio y se va secando? Bueno, una de las causas es que hay una alteración en la actividad motora, en el peristaltismo del intestino, hay como una disminución de la actividad propulsiva, hay diferentes tipos de onda propulsiva que no vamos a entrar en ese detalle, sino hay menor peristaltismo, hay como una menor fuerza de contracción propulsiva. Y cuando puede haber, ¿cuál es, digamos, una de las causas de que haya menor fuerza propulsiva, menor peristaltismo, menor actividad? Puede haber, que es muy frecuente, disminución de las células de Cajal en el plexo mientérico. O sea, las células de Cajal son el marcapaso que tiene el intestino, que tiene todo el tubo digestivo, ¿sí? Son neuronas que van pasando la actividad eléctrica de una a la otra y va circulando la actividad, se va moviendo el colon. Cuando hay menor número de estas células marcapaso, puede ser una de las causas de que el intestino funcione más lento. O también disminución de la capacidad excitatoria del sistema nervioso extrínseco frente a los estímulos colinérgicos o al contrario, haya mucha más incremento de la actividad inhibitoria. O sea, el peristaltismo es se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, y así va avanzando, ¿sí? Cuando hay disminución de la célula de Cajal es como que hay menos ritmo, o cuando hay alguna de estas dos cosas, o disminución de la capacidad excitatoria, o aumento de la inhibitoria, también es como que es un ritmo mucho más lento, esto que les dije, y con menos fuerza, me contrae, se relaja, se contrae, se relaja, no sé si me entienden. Bueno, perfecto. Y la otra, dentro de la otra causa de constipación, dentro de otro tipo de constipación, vimos tránsito normal, tránsito colónico lento, es el trastorno funcional de la defecación. Entonces, el trastorno funcional de la defecación, como les dije, se divide en propulsión defecatoria inadecuada, son aquellos pacientes que no tienen fuerza cincha abdominal para aumentar la presión intrarrectal y poder producir la evacuación, o defecación disinérgica, hay una incoordinación muscular de la zona anorrectal para poder expulsar la evacuación. Son pacientes que tienen como intentos repetidos de defecar, ¿sí? Como que dicen, yo tengo ganas de hacer caca, o por ahí no tantas, pero cuando tengo ganas pujo y no sale nada. O también necesitan por ahí sí ayudarse un poco con el dedo como para estimular y poder evacuar. O también son aquellos pacientes que dicen, evacúo, pero siempre me quedan ganas de querer seguir evacuando, como que tengo esa sensación de que no fue un vaciado rectal completo. Esa es la clínica que refieren estos pacientes. Y acá, para hacer el diagnóstico de que hay un trastorno funcional de la defecación, además de la clínica, que va a ser ese paciente que les dice que se ayuda con el dedo, que puja y no pasa nada, que luego de evacuar queda con sensación de evacuación incompleta, necesitamos hacer un soporte de este diagnóstico con algunos estudios, ¿sí? Con estudios de la defecación, estudios funcionales de la defecación. Básicamente son dos, la prueba expulsiva del balón, el test de expulsión del balón, la manometría anorrectal y algún estudio por imágenes si es que hace falta. Pero básicamente con el test de expulsión de balón y la manometría anorrectal, uno es como que cierra el diagnóstico de trastorno funcional de la defecación que uno sospechó en ese primer interrogatorio con lo que le contó el paciente. O sea, si ese paciente en esa primera consulta nos dice que se ayuda con el dedo, que puja y no sale mucho, que queda con sensación de evacuación incompleta, que hace mucho esfuerzo, ustedes ya están habilitados en esa primera consulta a decir, bueno, le voy a pedir un test de expulsión del balón y una manometría anorrectal.
Son estudios súper sencillos que acá se hacen, digamos, hay cada vez más lugares de la Argentina donde se hacen estos estudios funcionales de defecación y son muy importantes que ustedes sospechen este trastorno para poder pedirlo porque el tratamiento es diferente al tránsito lento o a la constipación por tránsito normal. Entonces, con estos tres, algunos, básicamente con estos dos, y si hace falta con algún otro estudio de imagen de la defecación, vamos a dividir en propulsión defecatoria inadecuada o en defecación disinérgica, ¿sí? La propulsión defecatoria inadecuada es lo que le dije, fuerza propulsiva inadecuada, y la defecación disinérgica es una contracción y relajación inadecuada de la zona anorrectal para producir la evacuación. ¿Está? ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces, para hacer el diagnóstico de constipación, 1000 veces lo voy a decir, los criterios de Roma 4, el diagnóstico de constipación es un diagnóstico clínico. Y solo cuando sospechamos un trastorno funcional de la evacuación, vamos a pedir estudios funcionales de la evacuación, para hacer digamos, para cerrar el diagnóstico y hacer el tratamiento específico que después lo vamos a ver. Entonces, con los criterios de Roma 4, con la escala de Bristol, con un examen abdominal, y esto es muy importante que ahora lo vamos a ver, el tacto rectal y la necesidad o no, ya lo veremos, de pedir estudios complementarios, vamos a llegar al diagnóstico de constipación. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que siempre tenemos que hacer para más o menos orientarnos en esa primera consulta de qué tipo de constipación tiene? ¿Cuántas veces por semana evacúa? Que como les había dicho, en tránsito lento por ahí evacúa menos de 3 veces por semana, ¿sí? Características de la materia fecal, porque como les dije, bueno, dice, yo voy todos los días, no, no es constipación, pero voy pelotitas, así. Bueno, es constipación. Voy así, y es constipación, por más que vaya todos los días o día por medio. ¿Tá? Por eso es importante también averiguar la característica de la materia fecal. Si hace mucho esfuerzo para evacuar, eso también, voy todos los días, pero con un esfuerzo terrible, se me baja la presión cuando estoy en el baño, lo deben haber escuchado varias veces, bueno. Uso de maniobras digitales que se ayudan, también esto es muy importante, se ayudan con el dedo. También es importante que ustedes pregunten, ¿dónde se ayuda con el dedo? ¿Desde el ano o desde vagina? Hay muchas mujeres que tienen rectocele, el cual es muy frecuente el rectocele en la mujer, que sienten como un bulto hacia la vagina, entonces introducen el dedo en la vagina, empujan para atrás y ahí se produce la evacuación. Entonces, cuando le dicen, me ayudo con el dedo, es importante que ustedes pregunten dónde, desde el ano o desde la vagina. Porque por ahí, si es desde la vagina, ustedes ya les está cantando en la cara que tiene un rectocele. Bien. Si tiene sensación de evacuación, de alivio postevacuatorio, porque esto también es eso lo que les digo, siento como que siempre quiero seguir haciendo, no sale todo, entonces también habla más de un trastorno funcional de la evacuación, ¿sí? Duchas con bidet, también muchísimos utilizan la ducha del bidet para, como si fuese un microenema, para terminar de vaciar el recto. Eso también habla de un trastorno funcional de la evacuación, que puede estar asociado a una alteración anatómica, por ejemplo un rectocele, o no, después lo iremos viendo. Si tiene dolor abdominal o distensión abdominal, que esto nos lleva más a un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, variedad constipación. Pero como les dije, la constipación por tránsito lento también muchas veces puede asociarse con un poco más de distensión, por esto que permanece tanto la materia fecal en el colon. Es una línea muy delgada el hacer un diagnóstico entre constipación funcional y síndrome de intestino irritable, variedad constipación, digamos. Se unen en muchos puntos, ¿sí? Pero a la hora de hacer el tratamiento, por ahí hay que encarar otras cosas que no tanto hace falta en la constipación. Bien, entonces, para el diagnóstico, los criterios de Roma 4, la escala de Bristol, dijimos. La escala de Bristol se divide tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengan siempre alguna escala de Bristol en el consultorio. Esto está muy bueno, es una buena práctica y después... ¿Por qué? Porque le facilitan mucho la comunicación al paciente. A veces les da como un poco de asco, miedo, vergüenza, hablar de cómo es su caca. Te dicen, ay doctora, ¿cómo le voy a decir esto? Yo me dedico a esto, contame tranquila. Más fácil que le des ese así. Entonces, y yo voy más o menos así, voy así. Entonces, bueno, vos vas a ver si es Bristol 1 o Bristol 2,
y esto es una materia fecal que permanece bastante tiempo en el colon, se está secando mucho, ¿sí? O sea, seguro que es un tránsito lento o un tránsito normal. Si dice, voy así, pero voy 3-4 veces por semana, bueno, por el tránsito es normal, estaría dentro del tránsito normal, pero quizás con fibra, líquido, actividad física mejora. El 4 es lo normal. A veces puede ser un poquito 3, 4, un poquito 5, pero que la mayoría de las veces sea Bristol 4 es lo habitual. Bristol 5, 6, 7 es más una materia fecal más blanda, disgregada, que por ahí ya sería, podríamos estar presentes frente a un paciente con síndrome de intestino irritable de variedad diarrea, muchas veces alternan entre diarrea y constipación. Y después, por ejemplo, hasta a los pacientes les gusta, porque vos le mostrás la primera vez la escala de Bristol. Va, le das las indicaciones, hace lo que vos le dijiste, vuelve. ¿Y cómo está? Ay, deme la escala, doctora, que yo le digo cómo mejoré. Entonces les gusta y bueno, ahora voy así, o así. Entonces es muy bueno porque es muy fácil para la comunicación con el paciente. A ellos les gusta y se sienten más cómodos marcando que diciendo como es la caca, como una bananita, como no sé qué, ¿sí? Así que traten de tener siempre una en el escritorio. Y también algo muy importante, nosotros en esa sola primer consulta, solo con un interrogatorio, tenemos que saber más o menos qué tipo de constipación tiene, pero también tenemos que estar muy seguros de que no hay algún signo de alarma, porque ahí la cuestión cambia. Entonces, con un buen interrogatorio tenemos que tener más o menos orientado el diagnóstico y descartar los signos de alarma. ¿Por qué? Porque si es un paciente que dice que perdió peso, más del 10% del peso en los últimos 3 meses, que es un comienzo reciente de la constipación en pacientes mayores de 50 años. No, doctora, yo era perfecto, y de pronto de un día para el otro me constipé. Tiene 55, 50 años, 60. Bueno, ahí, ojo, no quedémonos con el diagnóstico de constipación funcional, es un signo de alarma. Un examen físico anormal, una palpación abdominal que por ahí podemos palpar algo, nos llama la atención, se puede palpar alguna masa, o un abdomen muy excavado de pérdida de peso, sangrado, y que obviamente tenga antecedentes familiares de cáncer, enfermedad inflamatoria o poliposis intestinal, son signos de alarma. ¿Y qué vamos a hacer frente a estos pacientes? Bueno, probablemente haya que pedirle estudios, digamos, no estudios funcionales, sino otro tipo de estudios, que puede ser tomografía, obviamente colonoscopía. Entonces, esto es muy importante, que no se nos escape un paciente con un signo de alarma que se vaya de la consulta solo porque no interrogamos bien y de pronto tenga un cáncer. Entonces, en la primera consulta, es la más importante la primera consulta. Y como dijimos también, criterios de Roma 4, Bristol, y descartar signos de alarma y el examen físico. Esto también lo vamos a ver, por supuesto, en la primera consulta, que incluye la palpación abdominal y el tacto rectal. A veces, hacer un tacto rectal en la primera consulta sería lo ideal, que siempre el paciente que consulta por constipación tenga un examen de palpación abdominal y un tacto rectal. A veces es un poco chocante para el paciente, pero bueno, si no lo hacen en la primera consulta, por ahí lo pueden hacer en la segunda consulta. Pero es importante, y también un tacto rectal bien hecho, o sea que nos da mucha información. Y tenemos con Sandra un proctólogo conocido, muy amigo, que es el doctor Lumi, que él siempre dice, uno puede hacer una manometría anorrectal con el dedo. Porque ustedes en un tacto rectal van a ver primero el tono de ese esfínter, van a palpar las paredes rectales, y el tacto dinámico le dicen al paciente, cierre fuerte la cola, y más o menos se van a dar cuenta cuánta fuerza tiene. Ahora haga el mismo movimiento como si quisiera ir de cuerpo. Y si tiene una disinergia, van a sentir que les aprieta tanto el dedo como cuando le pidieron que cierre la cola. Y si puja bien, van a sentir cómo se abre y expulsa el dedo, ¿sí? Entonces, con un dedo, uno tiene un diagnóstico bastante cercano, tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, un tacto rectal bien hecho para el diagnóstico de disinergia. Miren toda la información que pueden tener solo en la primera consulta, ¿no? Y en esa primera consulta, ¿qué dijimos? Roma 4, escala de Bristol, descartar signos de alarma, examen abdominal y tacto rectal. Vamos a pedir estudios si vemos que hace falta.
¿Por qué? Porque también tenemos que descartar algunas de las causas de constipación, como vimos al principio, enfermedades endocrino-metabólicas. Entonces, por ahí, si el paciente tiene un laboratorio reciente, súper completo con todo, de hace 3, 4 meses, bueno, por ahí no va a hacer falta. Pero si no tiene un laboratorio, es una buena práctica que en esa primera consulta el paciente se vaya con un laboratorio que incluya glucemia, perfil tiroideo, calcio y verán serología para enfermedad celíaca, ¿sí? La enfermedad celíaca, una de las manifestaciones puede ser la constipación, es muy frecuente, entonces también es una buena práctica que en ese laboratorio incluyan serología para enfermedad celíaca. Y también vamos a ver en esa primera consulta si hace falta pedir estudios endoscópicos, si hay signos de alarma, entrada, ¿sí? Radiológicos, por ejemplo, una placa directa de abdomen. Con una placa directa de abdomen podemos descartar un fecaloma, por ejemplo, hicimos una palpación abdominal y vemos una masa en la región hipogástrica y también por ahí amerita hacer una placa de abdomen, una placa directa de abdomen, vemos si tiene un fecaloma. Por ahí está mucho más alto y no lo pudimos palpar, no lo pudimos tactar cuando hicimos el tacto rectal, está más arriba y lo vemos en la placa. Y a veces también puede hacer falta, pero aunque no tanto en la primera consulta, un colon por enema. Si nosotros sospechamos el paciente es un paciente chagásico o viene con una constipación de mucho tiempo, quizás en algún momento pueda llegar a hacer falta un colon por enema. No habitualmente en la primera consulta. Sí puede ser útil en la primera consulta pedir una placa directa de abdomen. Nos puede ayudar. Y estudio por imágenes, por ejemplo, con signos de alarma, pérdida de peso, masa palpable, proctorragia. Por ahí también pedimos una tomografía en esa primera consulta. Bien. Entonces, la constipación, como dijimos, tránsito normal, tránsito lento y trastorno funcional de la defecación, que dijimos que para hacer un diagnóstico, llegar al diagnóstico, digamos, cerrarlo al diagnóstico de trastorno funcional de la defecación, necesitamos, además del tacto rectal, estudios para hacer el soporte de este diagnóstico, que son dos principalmente, el test de expulsión del balón y la manometría no rectal. Y si hace falta, algún estudio por imágenes, que ahora los vamos a ver. Estudio por imágenes de la defecación. Y esto es bueno, un poco lo que dijimos. El tacto rectal bien realizado puede brindarnos mucha información, muy similar a la manometría, con un valor predictivo positivo del 97% para el diagnóstico de disinergia con el dedo en esa primera consulta. Y a veces, ustedes acá están en una ciudad donde tienen todo. Tienen colonoscopía, tienen manometría, pueden hacer test de expulsión del balón, tienen resonancia dinámica del piso de la pelvis, pero no todo el mundo, y son las menos las provincias de la Argentina y las ciudades que tienen este tipo de estudios. Entonces también uno tiene que ver según disponibilidad, ¿no? A veces lo ideal sí es hacer un test de expulsión del balón y una manometría, pero por ahí con un tacto rectal y un tiempo de tránsito colónico, que después lo vamos a ver, que lo puede hacer cualquiera y en cualquier lugar de la Argentina, tenemos el diagnóstico también de disinergia y podemos orientar ese tratamiento. Así que es importante la disponibilidad que uno tiene, pero es importante saber qué es lo que uno cuenta en el lugar donde trabaja, porque por ahí muchos ni saben que acá se puede hacer manometría, resonancia dinámica del piso pelviano, que se puede hacer tiempo de tránsito colónico, que se puede hacer test de expulsión del balón. Entonces es importante sospechar el diagnóstico para después actuar. Si uno no lo sospecha, bueno, probablemente no lleguemos nunca al diagnóstico y el paciente tampoco mejore. ¿Qué es el test de expulsión del balón? Es una prueba extremadamente sencilla, fácil y la puede hacer cualquiera. Miren, esto es en nuestro hospital. ¿Ve? Esto es un inodoro de los ¿cómo se llama? Los portátiles. ¿No? ¿Ven? Sí. Esta es la paciente, se sentó, era tan peticita que tuvimos que poner un soporte ahí en un banquito para que apoye. Entonces se le coloca, esto es una sondita Foley, que se le pone 50 mililitros de líquido de agua a temperatura ambiente y se le da 1 o 2 minutos para que lo expulse. Le pones la sondita con agua, se sienta en el inodoro y la dejas solita, contás 1 minuto, expulsa el globito. ¿No lo expulsa? Diagnóstico de disinergia. ¿Lo expulsa? No tiene diagnóstico de disinergia. Súper fácil. ¿Tá? Ese diagnóstico, con ese test, tiene una sensibilidad y especificidad del 85%. Sumado, por ejemplo, más el tacto rectal que le hicieron, están súper cerca del diagnóstico y ayudarlo con el tratamiento. Y la manometría no rectal, que es el mejor método porque es el más completo para el diagnóstico de disinergia pelviana.
porque podemos ver la presión del conducto anal, la sensibilidad rectal y la distensibilidad. Hay diferentes tipos de manometría. Convencional, que es la que tienen acá, alta resolución, que puede ser por sistema de perfusión o sólido, y de alta definición con tecnología 3D. Este es uno de los equipos de manometría convencional. Esto es un sistema hidroneumocapilar. Está conectado con una bomba de nitrógeno y acá por estos capilares perfunde líquido, agua destilada. Y este es el catéter, la sondita que se utiliza. Este es el baloncito que va dentro del recto, el cual uno insufla para ver la sensibilidad. Quiere decir, ¿cuánto tengo que insuflar el globo para que ese paciente recién tenga ganas de hacer caca? Si tengo que insuflarlo más de lo habitual, habla de una hiposensorialidad. Por supuesto, hay valores estándar. Si hay que insuflarlo mucho con aire, habla de que tiene poca sensibilidad. O apenas lo insuflo, tiene una hipersensibilidad, que eso es un poquito más frecuente en los pacientes que tienen incontinencia, que están como en un estado de alerta, que apenas se infla ya tienen urgencia, ¿sí? Y acá hay 4 agujeritos por donde perfunde el agua, que son los que miden la presión de todo el conducto anal. Este es un gráfico de una manometría, le voy a hacer muy sencillito. Acá evaluamos cara anterior, posterior, derecha e izquierda del conducto anal, está así, lo abrimos, y las diferentes caras. Entonces, esto es cuando le decimos al paciente, cierre fuerte, fuerte la cola, y levanta la presión en las 4 caras porque cierra. Y acá le decimos, haga el mismo movimiento como para hacer caca. Debería abrir la cola, debería bajar la presión, y sin embargo, sube igual que acá. ¿Ven? Eso ya es un diagnóstico de disinergia. Y acá cuando le pedimos que tosa 2 veces para ver la respuesta defensiva, que es algo involuntario, va a ser cierra frente a los esfuerzos de agacharse, de toser, si no todo el tiempo se nos escaparía gases o materia fecal cuando nos agachamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, ¿tá? Entonces miren, acá es cuando contrae y acá es cuando le decimos que puje. Levanta la presión igual que como le dijimos que cuando contraiga. Este es un manómetro de alta resolución, este es un catéter de alta resolución y la imagen, este sería la imagen convencional y este es el de alta resolución, que es más fácil de ver porque es con colores. Entonces, los colores cálidos son alta presión, este es el conducto cuando está en reposo o incluso un poquito contraído, y cuando le decimos que puje, los colores se ponen más verdes porque relaja, ¿sí? Esta imagen acá está relajando y acá está relajando. Esta es la contracción rectal y la contracción rectal. Bueno, está como comparando la alta resolución con la convencional. Esto es simplemente para que vean, que sepan que existe y cómo es un trazado de una manometría de alta resolución y uno de una manometría convencional, y la diferencia de los dos equipos, que como ven, este es muy parecido a una torre de endoscopía. Bien, y esto se los nombro nada más. Existe una clasificación que se llama clasificación de London, que es para el diagnóstico de los diferentes tipos de disinergia del piso pelviano, porque, muy simple se lo hago, digamos, según las combinaciones, la disinergia puede ser porque tenga poca fuerza en la panza, poca fuerza rectal, y que no abra bien la cola, o que tenga mucha fuerza, pero que no abra la cola, o que no tenga fuerza, pero que abra la cola, ¿sí? Diferentes combinaciones que nos sirven para cuando uno hace el biofeedback, trabajar sobre una u otra cosa. Nada más que eso, con que sepan eso, está perfecto. Y ya vimos el test de expulsión, ya vimos la manometría, y vamos a ver cuáles son los estudios por imágenes que nos sirven también para evaluar la defecación. ¿Cuáles son? Evalúan la dinámica de la evacuación y permiten diagnosticar también alteraciones anatómicas. Por ejemplo, una paciente que de entrada le dice que se ayuda con el dedo en la vagina y empuja para atrás, o que tiene molestias, incluso cuando tiene relaciones sexuales, y tiene molestias porque tiene una sensación de bulto en la vagina, y bueno, les está diciendo que seguro tiene un rectocele, y por ahí no hay que esperar mucho para pedir algún estudio de estos que nos habla más de alguna alteración anatómica que sea una de las principales causas de esa disinergia, de ese trastorno para expulsar la materia fecal. Y tenemos video de fecografía, la resonancia dinámica del piso de la pelvis. ¿Acá tienen video de fecografía? Sí. Bueno, tienen todo. Está buenísimo. Tienen video de fecografía, tienen resonancia dinámica. ¿Tienen? Está bien. Bueno, no hay eco no. Bueno, eco igual digo que hay en Buenos Aires nada más. O sea, pero con estas dos está buenísimo. Y podemos ver cuáles son los trastornos que hay de alteraciones anatómicas. Intususcepción, rectocele, enterocele, simoidocele. Intususcepción es cuando tiene paciente intususcepción,
no mejoran mucho con el tratamiento. Es como una media que el intestino se da vuelta sobre sí mismo y cae, entonces eso actúa como stop. Ese diagnóstico lo hacen con este tipo de estudios, ¿eh? También es muy frecuente de ver. La biodefecografía evalúa los cambios dinámicos, porque es dinámica porque al paciente se le pide, mientras se le pone una pasta varitada, que es el puré chef, con contraste, y eso actúa como si fuese materia fecal. Y se le dice al paciente que puje, que contraiga, que esté en reposo. Entonces evaluamos toda la región anorrectal frente a los movimientos, al pujo, al reposo y a la contracción. Y el paciente tiene que estar sentado bajo control radioscópico, se sienta como en un inodoro. Normalmente en reposo es un ángulo prácticamente de recto a un poquito agudo, cuando contrae es un ángulo agudo y cuando puja tiene que abrirse el ángulo. Un paciente con disinergia, fíjense acá está pujando, abre el ángulo, es un ángulo mayor de 90 grados, 125 frente al pujo, esto está bien. Pero acá está pujando y es un ángulo más, ¿ven que la diferencia? Acá no está abriendo bien el conducto anal, no está relajando bien el pubo rectal. Entonces no es un ángulo que se abre bien y miren cómo se pone de manifiesto un rectocele acá, cuando puja. Este tiene una gran ventaja que es barato, que el paciente está sentado, porque todos hacemos caca sentado, o sea, es más fisiológico, pero tiene una contra que es que irradias al paciente. Pero bueno, es más accesible. La resonancia dinámica del piso pelviano tiene una gran ventaja, que es que evalúa los 3 compartimentos en el momento de la evacuación. También se le pone una pasta varitada para que la expulse, y como es una resonancia, vemos los 3 compartimentos. Vemos qué pasa en el pujo con el compartimento anterior, medio, que es el ginecológico, y el digestivo, ¿sí? En ese mismo momento. Entonces, esa es la gran ventaja, evaluar los 3 compartimentos de todo el piso pelviano en el momento del pujo. Pero ¿cuál es la contra? Y que estás acostado. Nunca se caca que estés acostado, solo se te operado de la cadera, pero si no, nadie se caca acostado. Entonces, esa alteración fisiológica por ahí es un falso positivo para el diagnóstico de disinergia, porque ya pujar acostado no es lo mismo que pujar sentado. Pero bueno, no es nada perfecto. Pero está buenísimo que tengan, a veces se pueden combinar los dos. Y la ecodefecografía evalúa la dinámica del piso pelviano, recto y ano durante la defecación y solo ves compartimento posterior y medio. Es un estudio, como les digo, está muy poco en Buenos Aires, creo que hay 2 lugares, sí, en el alemán y en Coloprocta nada más, después no hay otro lugar que lo haga. Tiene la contra que está también el paciente acostado, pero dentro de todo no lo irradias, es más económico que la resonancia, pero está muy poco disponible. O sea, estas son las 3 formas que podemos evaluar el comportamiento durante el pujo para ver si hay alguna alteración anatómica, que sea la causa de esa alteración de la expulsión de la materia fecal o de ese trastorno funcional de la evacuación. Y el otro estudio que contamos también para evaluar la dinámica del colon y también podemos evaluar un poco la región o ver qué está pasando en la zona anorrectal, es el tiempo de tránsito colónico, que ese también está disponible y ese lo pueden hacer en La Quiaca, en Ushuaia, en cualquier parte, porque es algo súper simple. Mide el tiempo de tránsito colónico en forma cuantitativa, ahora les muestro por qué. Y además puede ir viendo si hay algún sector del colon que está como más lento que otro. Y nos puede dividir en tránsito normal, tránsito lento, trastorno funcional de evacuación. Que ojo, esto no lo hacemos de entrada, porque con un buen interrogatorio no hace falta irradiar al paciente con esto. Pero sí nos sirve, ahora cuando veamos el algoritmo, a veces cuando nos genera dudas, ya hicimos biofeedback, y sí, vamos a ver qué está pasando realmente, cómo está funcionando y dónde se están quedando trabados los marcadores que vamos a ver. Es muy simple. Se compra esta capsulita que se llama SITSMART, que es una cápsula que trae estos anillitos radiopacos. Vienen a veces 20 o 24. El paciente ¡tup! Se traga la cápsula. Entonces nosotros vamos siguiendo el viaje de esos marcadores en el tiempo. Y le hacemos una placa a las 24 horas de haber tomado la cápsula, al 5.º día y a veces al 7.º. O a veces para no irradiar tanto, a las 24 horas y al 5.º día ya nos da un diagnóstico, porque nosotros vamos a ver dónde están esos marcadores, dónde están quedando trabados. Acá en este es mejor, a ver. Miren, este es un paciente que al 5.º día tiene todos los marcadores en el lado derecho. Esto es un colon
súper lento, es un tránsito súper lento, ¿sí? Están todos los marcadores acá. Y esto es un trastorno funcional de defecación. Al séptimo día están todos trabados en el recto. Acá el paciente no los puede expulsar. Hay algún trastorno, o una disinergia, o una alteración anatómica. Hay algo, están todos trabados acá. ¿Está? O sea, nos da mucha información también del tiempo de tránsito colónico. Y es súper simple. Va a la farmacia, compra la cápsula de Sysmax. En lugares por ahí más lejos de Buenos Aires, capaz que no todas las farmacias lo tienen, pero lo mandan a pedir. Y cuando lo consigue la farmacia, no es muy barato, pero tampoco es imposible de pagar. No sé cuánto costarás, capaz 5.000 pesos, no sé, no lo cubren las prepagas, pero bueno, es algo que se puede hacer. Y la placa directa del abdomen la piden en cualquier lugar. Entonces le dicen, toma esta capsulita, al día siguiente te haces esta placa y al quinto, para no irradiar mucho. Ya con eso nos da muchísima información. Nos orienta un poquito dónde estamos parados, por qué el paciente no está mejorando. Bueno, esto es lo mismo, este es un paciente que al quinto día, este es un gráfico, obviamente, al quinto día no hay ningún marcador, esto es un paciente con un tránsito normal. Acá hablaría de un tránsito lento, sí, tardan mucho el quinto día, y acá hablaría de una obstrucción o un trastorno funcional de defecación porque están quedando todos acá. Entonces, este es un algoritmo. Cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos un trastorno funcional de la evacuación, vamos a hacer principalmente tacto rectal, test de expulsión del balón y manometría. ¿Y qué nos puede dar eso? Si la manometría y el test de expulsión del balón nos dice está normal, o sea, expulsa perfecto el balón, la manometría nos habla de que no hay disinergia, de que no levantan las presiones cuando yo le digo que puje, sino que bajan, está normal. Y el paciente con medidas higiénico-dietéticas, fibra, verdura, no mejoró, estoy medio desorientado, hasta incluso le pude haber dado algo de lo que vamos a ver ahora, algún medicamento, además de medidas higiénicas, no mejora. Y bueno, estoy medio desorientado, le pido un tiempo de tránsito colónico, a ver qué es lo que está pasando, porque por ahí no estoy viendo algo. Le pido un tiempo de tránsito colónico normal. Y me da que tiene un tránsito lento, bueno, voy a hacer un poquito más, voy a reforzar más quizás la medicación para acelerar un poquito el tránsito. O me da que tiene una constipación con tránsito normal, bueno, probablemente haya que aún más reforzar las medidas higiénico-dietéticas. No estamos comiéndonos nada, no estamos pasando por alto nada, la verdad que está todo bien. Si nos da inconcluso, digamos, no nos da mucha información, incluso por ahí el paciente hizo biofeedback y no mejoró, y bueno, ¿no tendrá alguna patología anatómica, algo, una intususcepción, un descenso del piso pelviano, un rectocele que no estoy viendo, un sigmoideocele? Entonces, bueno, puede ser por eso que no esté mejorando. Le voy a pedir un estudio de imágenes. Le puedo pedir la videodefecografía o la resonancia dinámica del piso pelviano, que me va a dar más información a ver si hay un trastorno anatómico, que es lo que está haciendo que este paciente no mejora, a pesar de probablemente haber ya hecho incluso biofeedback. Después vamos a ver qué es el biofeedback. Y si estos estudios me dan normal, bueno, hay que pedir el tiempo de tránsito colónico para ver qué está pasando también, ¿sí? La verdad que nos da mucha información el tiempo de tránsito colónico, pero como ven no es de primera línea, lo pedimos después, como para que nos oriente un poquito más cuando el paciente ya no viene mejorando. Y si nos da normal, bueno, hay una obstrucción, hay una disinergia, hay una alteración que veremos si nos da normal. Si es algo muy grosero, por ahí necesita corrección quirúrgica, si hay una alteración anatómica muy grosera, o si no, bueno, reforzar más cuando lo mismo que si nos dio de entrada y nos da una anormal en la manometría del test, que nos da que hay una disinergia, hacemos el diagnóstico de síndrome de obstrucción al tracto de salida o trastorno funcional de la defecación, es lo mismo, y vamos a reforzar un poquito el tratamiento ahí con biofeedback, que es lo que vamos a ver ahora, después. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, hicimos el diagnóstico, criterios de Roma, escala de Bristol, examen físico, tacto rectal, estudios funcionales si hace falta, si sospechamos, y además estudios que puede ser un laboratorio como para ver si encontramos alguna causa, colonoscopía si hace falta, tomografía, eso si encontramos algún signo de alarma. Bueno, perfecto. En esa primera consulta el paciente se va, con un buen interrogatorio, con todo lo que dijimos, tenemos que saber más o menos, me parece que es un tránsito normal, yo con esto le voy a dar, va a andar bien, y no, tiene un tránsito lento, va re poco, muy duro, muy seco, le voy a agregar algo más de que coma fibra y qué sé yo, y le voy pidiendo la manometría del test de expulsión porque se ayuda con el dedo, puja mucho, ¿va? Bueno, lo que siempre tenemos que hacer, sea cual sea el tipo de constipación, medidas higiénico-dietéticas. Aumentar el suplemento, darle algún suplemento de fibra o que aumente la ingesta de fibra. Bueno, obviamente, actividad física, que se empiece a mover, ¿sí?
todo lo que es actividad física, hacer abdominales, caminatas. La caminata, todo lo que es actividad aeróbica, redistribuye mucho el aire dentro del tubo digestivo y mejora mucho esa sensación de distensión. También favorece para eliminar gases y también estimula más el peristaltismo. Mejorar la ingesta de líquido. Que la ingesta de líquido, la verdad es que está bastante cuestionado. Hay un montón de trabajos que dicen que, y es un poco la realidad, porque cuanto más líquido, vos podés tomar un montón de líquido. La mayor cantidad de ese líquido, ¿saben quién se lo lleva? Corazón, riñón y cerebro. Vas a hacer pis un montón. Y al pobre colon le llega lo último que queda. O sea, no siempre aumentar la ingesta de líquidos mejora la evacuación y ablanda la materia fecal. La verdad es que la minoría de las veces. ¿Ah? Pero bueno, está dentro de lo que uno tiene que recomendar como buenos hábitos. Come más verdura, más frutas, menos harinas, hacer actividad física. ¿Ah? Y bueno, también una dieta fraccionada, que no pase muchas horas sin comer, porque eso también puede, por ahí hacer las 4 comidas, alguna colación, todo eso estimula también más el peristaltismo, el reflejo gastropólico. Entonces ya dijimos las medidas higiénico-dietéticas y también en esa primera consulta vamos a decir, saber si, o pensar, bueno, yo le voy a dar algún tipo de, algo más de las medidas higiénico-dietéticas. Le voy a dar algún laxante. Tenemos un montón en el mercado. Tenemos formadores de masa, que ahora vamos a ver cuáles son, que son fibras básicamente. Los estimulantes o irritantes, que son los de venta libre en la farmacia y que son los que la mayoría de los pacientes, cuando vienen a la consulta de constipación, por constipación, les dicen que ya los toman. Ah, sí, el picosulfato, glucolax, el algiolax, la perla, la gota, miren. Sí, ya los probé, sí, pero cada vez tengo que tomar más. Cada vez tomo más, cada vez me hace menos efecto y me da unos dolores de panza. Bueno, pero son las que la mayoría de los pacientes ya los conocen de memoria y fueron variando. Ablandadores, laxantes de efecto osmótico, laxantes prokinéticos que dan actividad al colon, secretagogos y los laxantes emolientes o supositorios de glicerina, que también muchos de los pacientes que vienen por ahí más mujeres y más las mujeres un poco más grandes, tienen muchas veces el hábito cuando tienen un trastorno funcional de la defecación de usar los supositorios de glicerina o los de vaselina. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Los laxantes formadores de masa son las fibras. Tenemos el psyllium, planta gobata, salvado, la metilcelulosa. Forman masa, o sea, dan volumen. Y la dosis siempre traten de empezar con una dosis chiquita, porque por ahí una dosis grande, excepto del psyllium, que ahora vamos a hablar, puede generar un poco de distensión, malestar y lo dejan, porque no, me hincho un montón, no lo quiero tomar. La fibra se divide en soluble e insoluble. La insoluble es el salvado de trigo y la celulosa, que por ser insoluble es de la que más hincha, de la que más hincha. La soluble a su vez se divide en viscosa y no viscosa. La viscosa a su vez se divide en fermentable y no fermentable. La fermentable, salvado de avena, que es la más común, que también consumen mucho esto, y salvado de trigo. Y la no fermentable, que está el psyllium. La verdad es que el psyllium, por todas las características, es soluble, viscosa, no fermentable, la ideal. Entonces, cuando ustedes tengan que indicar fibra, indiquen psyllium. Está en la farmacia y de venta libre. De venta libre, digan en cualquier dietética, compren el psyllium. Viene en gránulos o en polvo. Mejor en polvo, ¿por qué? Porque el polvo ya está rota la cáscara y libera el metamucil, que es lo que... Entonces, mejor en polvo. Y si no, que lo muela con los moledorcitos, los cositos que se llaman, los morteritos, para que rompa la semilla. Así que, si tienen que indicar fibra, vaya y compren la dietética psyllium, ¿sí? Es lejos la mejor. Laxantes estimulantes, como les dije, el picosulfato, el bisacodilo, el té de zen, la cáscara sagrada, todos estos conocen todos los pacientes, la mayoría. Producen secreción de agua y electrolitos en el colon y esto induce la peristalsis. Y sí, son superiores al placebo para el tratamiento de la constipación, pero no son indicados para el tratamiento crónico de la constipación. Ojo, no son veneno, ¿no? Porque por ahí no son veneno, pero generan dolor, malestar, disconfort y habitualmente el paciente empieza a tener que aumentar cada vez más la dosis.
El efecto adverso, como dije, dolor abdominal, a veces náuseas, vómitos, tienen un perfil de seguridad menor y a veces en la gente mayor puede darles diarreas importantes y puede, bueno, alterar el medio interno, sí puede tener alteraciones hidroelectrolíticas. Y algo que esto les iba a decir, bueno, no puedo. Después tenemos los laxantes osmóticos, donde tenemos el polietilenglicol y la lactulosa. Los dos, excelentes. Son, por efecto osmótico, retienen agua. Entonces, ahí sí, el polietilenglicol o la lactulosa no se absorben, llegan al colon y en el colon le ganan al colon que le quiere chupar el agua a la materia fecal. Y ellos, como tienen una osmolaridad muy alta, retienen la materia fecal, el agua dentro de la materia fecal. Entonces la materia fecal no se seca y circula más blanda, suave y más rápido porque más blanda y se evacúa mucho más fácil. Una materia fecal más Bristol 4, ¿sí? Suave, hidratada, formada. Es muy buena esta medicación porque no se absorbe y es un efecto osmótico. Tiene una osmolaridad tan alta que retiene el agua dentro de la materia fecal y le gana al colon, evita que chupe agua el colon, que la seque. Ese es el mecanismo de acción. O sea, mejora la constipación en general y la consistencia de la materia fecal. No tiene mucha respuesta en el dolor y en la distensión abdominal. Al contrario, a veces los pacientes, porque hay que tomarle polietilenglicol con mucha agua, se quejan de que se hinchan un poco después de tomarlo. Y eso podría ser una de las causas que, bueno, en la próxima consulta le cambiamos o por ahí empezamos con alguna otra cosa, ¿sí? O sea, en la constipación es encontrar, y hay que decirlo, también es muy importante, en la primera consulta decirle al paciente, a ver, usted es constipado de hace 3, 4, 5, 10 años, toda la vida, y yo en una consulta, en un mes, probablemente no le mejore la constipación. Voy a necesitar un poco de paciencia, porque es encontrar el medicamento o el traje a medida para cada paciente. Si hay un montón de productos, entonces es ir encontrando. Por ahí uno dice, bueno, le voy a dar polietilenglicol que va a estar perfecto. Y a la próxima consulta dice, me rehinché, doctora, sí, no lo quiero tomar más, no tengo ganas de tomar tanto líquido. Bueno, se prueba con otra cosa, pero es muy bueno. Y algo bueno es que, como les dije, puede producir efecto adverso dolor abdominal y tensión, muy buen perfil de seguridad y se puede utilizar en ancianos y embarazadas, y en niños también. De hecho, los niños, los pediatras que hacen gastro dan un montón polietilenglicol. La lactulosa es buenísima también, pero fermenta muchísimo. O sea que el paciente se va a hinchar, va a venir y va a decir que tiene un montón de gases, te odia porque se llenó de gases con un olor horrible. Entonces, es muy bueno, también se usa mucho en la constipación en el embarazo y en los ancianos, pero realmente hincha. Yo por alguna embarazada le digo, ya estás hinchada por el embarazo, tomás lactulol, no pasa nada, un poco más, ni te vas a dar cuenta. Pero por ahí una persona que la verdad es que no está embarazada, realmente hincha mucho el lactulol. Y ese es por el principal motivo que lo dejan de tomar. Después tenemos los laxantes prokinéticos, que son los que le dan motilidad al tubo digestivo. Existen 7 tipos de receptores de serotonina. Serotonina es un neurotransmisor que le da actividad al colon. Existen 7 tipos, pero el más específico y el más selectivo es el 5-HT4. A este receptor se pega el prucalopride y le da actividad. Es un agonista selectivo 5-HT4. ¿Qué quiere decir y cuál es la importancia de que sea selectivo? Que no se va a pegar en ningún otro receptor de serotonina del organismo, solo en el tubo digestivo. Acelera también el vaciamiento gástrico, tiene también actividad en el tubo digestivo superior, incluso se puede usar y lo usamos muchas veces también en gastroparesia. Activa la motilidad también del intestino delgado y reduce el tiempo de tránsito colónico, o sea, hace que el tiempo que la materia fecal permanezca en el colon sea menor, por lo tanto no se seque tanto, por lo tanto llegue más suave, más hidratada, más fácil de expulsar. La dosis es de 2 miligramos en adultos, por ahí en ancianos un poquito más de precaución, empezar con 1 miligramo, y el efecto adverso principal, seguro que es muy probable que lo tengan, es la cefalea. Entonces cuando uno indica prucalopride, díganle, es probable que con este medicamento tengas un poquito de dolor de cabeza primer día, segundo día, como mucho el tercero. Toma paracetamol y después se pasa. Pero avísenle, porque por ahí lo toman, le duele la cabeza, no lo toman más. Después se pasa. Y tiene un perfil de seguridad cardíaco adecuado. Hay que tener precaución en insuficiencia renal, insuficiencia hepática. No está indicado en embarazo ni en lactancia. El polietilenglicol y el lactulón sí.
¿Y por qué hablo esto del perfil de seguridad cardíaco adecuado? Por esto, porque ahora vamos a ver, después lo vemos, el otro que existía antes, el Tegacerod, que era muy bueno y salió del mercado en el 2007 porque hubo algunos efectos cardiovasculares, porque no era un agonista selectivo 5-HT4. Entonces también actuaba en otros receptores y tenía acción cardiovascular, por lo tanto se sacó del mercado. En algunos lugares se consigue, ahora lo vamos a ver. Este es un metaanálisis que incluyó 9 ensayos y demostró la eficacia en la constipación, que es superior al placebo con el uso de flucalopride, consiguiendo una media de al menos 3 deposiciones a la semana y mejoría tanto en la calidad de vida como en la consistencia de la materia fecal. ¿Por qué la consistencia? Básicamente, como acelera el tránsito, la materia fecal circula más rápido, no se seca tanto, llega más hidratada. Y este es el que les digo, el Tegacerod, que es el prokinético muy bueno, fue una revolución en el mercado, pero duró poquito tiempo, en el 2007 lo sacaron. Ahí vino Silvina. Hola. Y es un agonista no selectivo 5-HT4, por eso salió del mercado, la FDA lo sacó del mercado porque había efectos cardiovasculares en la prolongación del QT. Y en el año 2019 se volvió a utilizar, pero solo en algunos países, se consigue en Brasil, en Chile, pero para uso, digamos, pacientes que realmente mejoran con eso y no hay otro medicamento que pueda ayudarnos. Y después tenemos los otros, los secretagogos. Tenemos el linaglutide, que de los secretagogos es el único que tenemos en Argentina. Es un agonista de la enzima guaninato ciclasa C. ¿Qué hace esto? Produce un aumento del guanosil monofosfato cíclico en el enterocito. O sea, el linaglutide no se absorbe, no tiene concentración plasmática. Lo toman ahora, sacan sangre, en 5 minutos no hay concentración plasmática. Eso es una gran ventaja. Actúa a nivel local en el enterocito directamente, produciendo secreción, por este intercambio que hace actuando sobre el eje cíclico, ¿sí? Entonces produce un aumento de la secreción intraluminal, los enterocitos producen secreción, esa secreción hidrata la materia fecal hidratada circula más fácil y llega más blanda y es más fácil de expulsar. Y no tiene ninguna contraindicación, porque no se absorbe. Entonces, la única contraindicación, el único efecto adverso, ¿cuál va a ser? La diarrea, que actúe de más. Entonces, bueno, por ahí cuando uno lo indica a un paciente anciano o mayor, bueno, con cuidado porque puede darle diarrea, puede tener después un desequilibrio hidroelectrolítico, pero ese es el único efecto, que actúe de más. Y en ese caso, bueno, se puede bajar la dosis. Y además una gran ventaja del linaglutide es que tiene efecto analgésico visceral. Produce una disminución del umbral sensitivo a la distensión. O sea que este es el indicado en un paciente que de entrada en esa primer consulta les dice que es constipado, que tiene dolor abdominal, que tiene mucha sensación de distensión. ¿Por qué? Porque es más, van a sospechar en un síndrome de intestino irritable, variedad de constipación. Como esto actúa también disminuyendo el dolor visceral, es el indicado. Por eso es tan importante en la primera consulta un buen interrogatorio, porque me va a orientar a mí qué tratamiento voy a usar ya si hace falta en esa primera consulta. ¿Ah? No se recomienda su utilización en el embarazo. No hay estudios ni en pediatría ni en embarazadas. Por ahora el único para el embarazo es el polietilenglicol y el lactulón. Es súper frecuente la constipación en el embarazo. Este es un metaanálisis con inclusión de 7 ensayos clínicos que demostró la eficacia del linaglutide en la constipación funcional y o síndrome intestino irritable variedad constipación. ¿Por qué? Porque aumentó más de 1 o igual de deposiciones espontáneas en la semana, porque disminuyó más del 30% los episodios de dolor abdominal por semana y porque disminuyó, el blow tiene esa sensación de globo, de distensión, de malestar y de otras sintomatologías asociadas, ¿sí? Entonces, este sería la indicación en un paciente con constipación funcional y también síndrome de intestino irritable, variedad de constipación. Y los otros secretagogos que hay que no están en el mercado argentino, sí, en Estados Unidos están, el lubiprostone, que es un activador de los canales de cloro, hace lo mismo, secretagogo, estimulan la secreción a nivel del enterocito. Y el plecanatide, que es un análogo de la uroguanilina, aumenta la frecuencia de las evacuaciones, mejorando también la consistencia de la materia fecal y también tiene un efecto antinociceptivo. Pero estos dos no están en Argentina, solo tenemos el linaglutide.
Y algo que también tenemos que considerar, y muchas veces, por ahí no en la primera consulta, no vamos a indicar habitualmente en la primera consulta un antidepresivo, pero los antidepresivos a dosis muy bajas, nosotros los gastroenterólogos que nos dedicamos a la parte funcional los utilizamos mucho. Porque los antidepresivos como la fluoxetina, paroxetina, el escitalopram, disminuyen la sensibilidad visceral, mejoran la sensación de bienestar global, poseen propiedades ansiolíticas, y un metaanálisis dijo que, que con el uso de los inhibidores de recaptación de serotonina mejoró los síntomas de distensión, dolor y también la consistencia de la materia fecal, porque los IRS, los inhibidores de recaptación de serotonina, también disminuyen el tiempo de tránsito colónico, hacen que la materia fecal permanezca menos tiempo en el colon, por lo tanto se seque menos y llegue más hidratada y suave al final para poder ser expulsada. Entonces, no como les digo, no en la primera consulta, pero por ahí también ustedes, un paciente, se dan cuenta también en la primera consulta si es un paciente con mucha ansiedad o que tiene muy alterada su calidad de vida por la constipación. Pueden recomendar, sugerir también hacer una consulta con alguien de salud mental y pueden incluso después, más adelante, ustedes evaluar, utilizar un antidepresivo, o si ustedes no lo quieren utilizar, pueden orientar al psiquiatra que quiera indicarle cuáles serían los antidepresivos, porque hay otros antidepresivos que al contrario frenan, que prolongan el tiempo de tránsito colónico y no sería el indicado. Por ejemplo, el paciente que tenga depresión y el médico le da una amitriptilina, va a constiparlo más. Entonces es importante que ustedes sepan que están estos antidepresivos que son más, que acortan el tiempo de tránsito colónico, ¿sí? Y eso lo pueden mandar una notita al psiquiatra para optimizar el tratamiento. Bueno, los efectos adversos: sequedad oral, disminución de la libido, anorgasmia, alteraciones gastrointestinales, náuseas, diarrea, y sí, esto también, la ganancia de peso. Pero bueno, eso habitualmente, si ustedes no lo manejan o no se sienten muy cómodos, lo van hablando en conjunto con el especialista en salud mental. Respecto a los probióticos, bueno, todos los trabajos que existen sobre probióticos y constipación son trabajos muy heterogéneos, porque usan diferentes, es muy difícil de cuantificar la cantidad de cepa de probiótico que se utiliza, son muy heterogéneos. Entonces, pero bueno, no es que hay un grado de recomendación muy alto, pero los probióticos nunca van a hacer mal. ¿Le hacen bien o no le hacen nada? Pero mal, ¿verdad? Nunca. Así que está muy en boga el tema de los probióticos. Si el paciente quiere probar, pues que pruebe. Mal no le va a hacer. Entonces, bueno, hay algunos trabajos que ven que los probióticos aumentarían la frecuencia de las evacuaciones, mejorarían la consistencia de la materia fecal, y el más estudiado es el Bifidobacterium lactis, ¿sí? Es el que más trabajos hay de investigación con este probiótico para constipación. Y cirugía. Perdón, ¿cuál es el nombre comercial? Y hay un montón, el que tenés en Actimel, el que tenés, son los que más están. La cirugía, ¿cuándo pensamos? Yo la verdad hace ver, ¿vos cuánto hace que viniste acá? 17. Bueno, hace 17 años que me dedico a constipación, a motilidad, que veo pacientes. Y eso justo le decía a Sandra, solo 2 en 17 años mandé terminamos resolviendo el cuadro con cirugía. La verdad, y veo al rolete paciente con constipación. Es algo que uno tiene que llegar en última instancia, pero lamentablemente, y justo también hablábamos con vos, a mí me pasa a veces que estoy en el hospital y vienen pacientes de afuera, de otro lado, del interior del país, operados, chicas jóvenes que les hacen resecciones parciales del colon por constipación. Hoy por hoy, con la cantidad de medicamentos que hay, es prácticamente... No, es un crimen llegar a eso, ¿sí? Hay casos muy extremos que se tiene que llegar, pero bueno. Pero antes de pensar, cuando el paciente falla con todos los tratamientos, es un tránsito lento tránsito lento, porque si es un SOT, un síndrome de obstrucción al tracto de salida, o un trastorno funcional de evacuación, le sacamos el colon, la matamos, o sea, no tiene nada que ver. Tenemos que descartar haber hecho tratamiento, estar muy seguros que no es un trastorno funcional de la evacuación, y también tenemos que descartar que no tenga un trastorno generalizado de la motilidad, que no tenga, por ejemplo, una pseudoobstrucción intestinal, porque le sacamos el colon y el intestino delgado tampoco va a funcionar y ya está, lo crucificamos, ¿no? Porque va a seguir siendo constipado. Entonces, si en algún momento es un paciente muy refractario al tratamiento, se sospecha o se piensa que quizás se beneficiaría con una cirugía, uno tiene que descartar con una manometría antroduodenal yeyunal
una pseudoobstrucción intestinal y estar muy seguro que no es un trastorno funcional de la defecación, porque si no el paciente pues va a seguir siendo constipado y ya le sacamos el colon o una parte. Bueno, y obviamente como toda cirugía tiene sus contras, la dehiscencia, las infecciones, diarrea, porque obviamente después pueden hacer una ileorectoanastomosis. Es muy frecuente la diarrea después de un paciente con colectomía y la incontinencia, porque es una materia fecal que llega en cascada a un recto que no da abasto y tienen incontinencia. Este es un trabajo donde habla que, bueno, que la indicación de cirugía como tratamiento de la constipación funcional asociada a tránsito lento debe ser reservada para un grupo muy seleccionado de pacientes que cumplan con ciertos criterios. Para la cirugía es casi impensable. Y yendo, hasta ahora vimos el tratamiento con laxantes para el tránsito normal, para el tránsito lento, pero como vimos, el trastorno funcional de la defecación necesita un tratamiento especial. Ojo, que muchas veces les va a pasar que en esa primera consulta el paciente por ahí dice, después de ir al baño, siento como que sigo evacuando, hago mucho esfuerzo, bueno, sí, la caca es dura, y a veces me ayudo, pero no tanto, con el dedo, no, pero pujo mucho. Y ustedes le preguntan, ¿y si alguna vez la materia fecal es más blanda? Ah, no, cuando es más blanda voy perfecto. Entonces, por ahí, simplemente puede tener un poco de trastorno funcional de la evacuación, pero simplemente mejorándole la materia fecal, la característica de materia fecal, llevándola a un Bristol 4, perfecto, se soluciona el problema, ya no puja tanto, no queda con sensación de evacuación incompleta, ¿sí? Entonces siempre es muy importante ver la característica de la materia fecal, porque por ahí en esa primera consulta, mejorando la característica, también mejora esa sintomatología que nos hacía sospechar que tenía un trastorno funcional de la defecación. Pero como dudábamos, no le pedimos de entrada el test de expulsión y la manometría, dijimos, le voy a ablandar un poquito la materia fecal, se la voy a hidratar y en la próxima consulta que me diga si anduvo mejor, no le voy a pedir los estudios funcionales, ¿tá? Entonces es muy importante el interrogatorio. Y con esas preguntitas dirigidas que vimos al principio, por ahí obviamente uno no tiene tanto tiempo, solo en la consulta particular, cuando tenés media hora, bueno, paciente particular, pero la verdad es que uno ve 3, 4 pacientes, 5, 6 pacientes por hora a veces. Entonces, pero bueno, si uno interroga y va dirigiendo el interrogatorio, no hace falta tener, lo ideal sería tener media hora por paciente, pero a veces cuando no está esa media hora uno tiene que dirigir el interrogatorio, ir guiando al paciente, que conteste esas preguntitas y yo con esas preguntitas que me contesta, más o menos me oriento qué tipo de constipación, descarto signos de alarma, veo si tiene que hacer algún estudio y seguimos, y veo qué tengo que darle. Entonces, bueno, cuando sospechamos que tiene un trastorno funcional de la defecación, le vamos a pedir los estudios, test de expulsión del balón, manometría, antes le hicimos el tracto rectal. ¿Y cuál es el tratamiento del trastorno funcional? Es reeducarlo, hacer biofeedback, que es una terapia de reeducación, es un reentrenamiento de la evacuación, ¿sí? Para evacuar, lo normal es que, o sea, cuando uno evacúa sin darse cuenta y lo hace en forma refleja, utiliza musculatura voluntaria e involuntaria, involucra el aparato respiratorio, el abdomen y el piso pelviano. Todo eso entra en juego en el acto evacuatorio. Cuando algo de eso falla, la evacuación no se produce bien. Es como las piezas de un reloj. Falla una pieza y la hora ya no sale bien. Entonces, el biofeedback, si nosotros antes, o sea, para hacer el biofeedback le hicimos el diagnóstico con un test de expulsión y con una manometría, y más que nada la información de la manometría nos va a orientar un poquito más sobre qué tenemos que trabajar en el biofeedback. Si es un paciente que tiene muy poca sensibilidad rectal, podemos trabajar un poquito más en la sensibilidad. Si es un paciente que no tiene mucha fuerza abdominal, vamos a trabajar en la fuerza abdominal. Si es un paciente que veíamos que tenía un pujo muy disinérgico, vamos a ahondar bien en el pujo. O sea, el tratamiento del biofeedback trabajas un poco de todo, es reentrenar, reeducar en la evacuación, ¿sí? El acto de la evacuación. Es corregir la incoordinación abdominopélvica y las alteraciones de la sensorialidad rectal. Es la primera opción de tratamiento en pacientes que no han respondido adecuadamente a las medidas higiénico-dietéticas en constipación por disinergia del piso pelviano, defecación disinérgica. La eficacia en el tratamiento es del 70 al 80%. La verdad que muchísimo los pacientes mejoran cuando uno les hace bien el biofeedback, mejoras la característica de la materia fecal, les enseñas a pujar. Bueno, la verdad es que mejoran muchísimo el paciente que tiene un trastorno funcional de la evacuación.
y que no tiene, por supuesto, algún trastorno anatómico. Pero muchos pacientes, cuando tienen por ahí un rectocele que no es tan importante, enseñándoles a pujar y que la materia fecal, mejorándole la característica de la materia fecal, vencen ese trastorno, la verdad, y no tienen más sintomatología. No es que sí o sí cuando tiene un rectocele no va a mejorar con el biofeedback o es algo quirúrgico, no. Mejorándolos, o sea, enseñándoles a pujar y mejorando la característica de la materia fecal, muchas veces los trastornos anatómicos pasan después desapercibidos. Los estudios a largo plazo han demostrado que la eficacia del tratamiento se mantiene durante más de 2 años después del tratamiento. Es súper, súper efectivo. Bueno, y después, antes de seguir con esto, les voy a dar simplemente algo, les voy a comentar qué es lo que se viene. O sea, este es un trabajo que es del 2019 sobre cuáles son las drogas que van a desarrollarse en los próximos 5 años, o sea que por ahora están en desarrollo. Tenemos moduladores de los transportadores e intercambiadores de iones a nivel intestinal. Básicamente, todos estos por intercambio de iones tienen efecto osmótico. O sea, la idea es que retienen el líquido dentro de la materia fecal. Tenemos diferentes, todos con efecto osmótico, y el de moduladores de ácidos biliares, sí ya existe, es el obixibat, que ahora lo vamos a ver, es un inhibidor del transporte de ácidos biliares a nivel ileal. Tendría un efecto diferente, contrario a la colestiramina. Esto es lo más próximo que vamos a tener. Incrementa la frecuencia de evacuaciones en pacientes con constipación funcional. El aumento de ácidos biliares en el colon aumenta la secreción de agua y electrolitos. Y los Pamora, que ya están en el mercado, no en Argentina, pero sí están en Estados Unidos, creo que en Europa también, son agonistas de los receptores mu opioides con acción periférica. Tenemos estos 3 y son el tratamiento de elección para la constipación por opioides. En Estados Unidos tienen muchos problemas de constipación por el uso de opioides. Nosotros no tanto, pero este es el que sí está ya en el mercado, el de elección para el tratamiento de la constipación por opioides. Y eso es todo. ¿Pregunta del público? Fue re clara. Sí, pero... ¿Ven mucha constipación? ¿Todos? Sí. ¿Son todos gastros? ¿Hay clínicos acá? No. Clínicos. Y bueno, los clínicos son la primera barrera, digamos. Nutricionista. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué importancia le das a los antecedentes gineco-obstétricos de las pacientes? ¿Los interrogás también de primera mano? Siempre, en la primera, siempre. Antecedentes personales, clínicos, quirúrgicos, tóxicos, medicamentosos, si tomamos medicamentos, y ginecológicos. Primera menstruación, una menarca tardía, ojo, enfermedad celíaca, abortos espontáneos, ojo, enfermedad celíaca, y también en la constipación, por ahí, en aquellas pacientes que han tenido partos distóxicos con bebés muy grandes o con desgarros y que tienen un trastorno funcional de la evacuación, que tienen una disinergia o un SOTS, pueden tener episodios de incontinencia. ¿Por qué? Son aquellas personas que cuando van al baño les dicen que les cuesta mucho hacer caca, que pujan mucho, que tienen sensación de querer seguir haciendo y no pueden. Bueno, se levantan, se van y luego tienen un escurrimiento. Y cuando van de vuelta al baño tienen un poquito manchada con materia fecal el recto. ¿Y qué tenés ahí? Entonces, ¿qué ocurrió? Probablemente por alguna lesión en el parto hay un compromiso esfinteriano, hay una hipotonía y con un vaciado rectal incompleto filtra después, ¿no? Entonces, en esa paciente, cuando uno hace el biofeedback, tiene que enseñarla a vaciar bien el recto, que cada vez que evacúe vacíe bien el recto para que no quede ningún residuo que luego va a filtrar por un esfínter hipotónico, y también tenés que trabajar sobre ese esfínter hipotónico en el biofeedback, fortaleciéndolo. Y ahí ya entramos en otro terreno que es más el diagnóstico de incontinencia, cuando una paciente, eso se llama soiling, manchado post-evacuatorio, ensuciamiento post-evacuatorio, porque es un esfínter hipotónico y vos ahí, cuando vos interrogás todo en la primera consulta, si vos interrogás y te dice que tuvo partos, bueno, y tiene soiling, puede ser entonces que tenga un trastorno funcional, no es vacío en el recto y después filtra porque no vació bien y tiene la válvula antiescape, como digo yo,
incontinente y ahí filtra. Así que es súper importante también el interrogatorio de los antecedentes ginecobstétricos. Sí. Yo tengo una. Por lo menos la consulta mía, o estoy errando, pero las mujeres para mí eran más constipadas por el baño Carlito. ¿Qué es baño Carlito? Mira, yo te voy a decir, las mujeres... Clínico de estética, yo le pregunto, ¿vas al baño Carlitos como la propaganda o puedes hacer en cualquier lado? No, no hacen nunca. Hay tres causas más frecuentes. Sí, es una. Si no van al baño de su casa, no. Hay tres causas más importantes de la constipación en la mujer y por eso es más frecuente. La primera es que, una cuestión genética, tenemos el colon más largo las mujeres. Segundo, somos mucho más pudorosas desde chiquitas. No vamos al baño en cualquier lado, ni por casualidad. Los hombres van en la cancha al baño, o sea, en cualquier lado. Bueno, las mujeres no. Entonces, ¿qué pasa? Las chicas desde chiquitas desayunan, van al colegio, ¿y en qué momento es cuando más ganas de ir al baño uno tiene? Habitualmente después del desayuno, ¿no? Al principio, por lo menos. Tienen ganas de hacer caca, están en el colegio. Ni por casualidad van a ir. Y algunas vuelven al mediodía al colegio y otras no, vuelven a la tarde. Entonces, está ahí la materia fecal todo el tiempo y está trabando y genera eso un tránsito lento secundario. ¿Por qué? Como no van al baño todo el tiempo, entonces queda ahí trabada la materia fecal y van a ocurrir dos cosas. Empieza a perder el deseo y se va cada vez más haciendo el tránsito lento. Por ejemplo, ustedes tienen que venir del aeropuerto para acá. Digo aeropuerto porque es la autopista. ¿Cuál es la avenida del aeropuerto? 22. Bueno, vienen por la 22 y justo antes de entrar acá a la ciudad salen del aeropuerto y viene la 80. Y justo acá hubo un choque. Y se trabó el tránsito y ustedes que venían saliendo del aeropuerto a 80 empiezan a venir a 60, a 50, a 40 y casi que van frenados. Hasta que no vienen los bomberos, corren los autos, empiezan de vuelta a 80 y lleguen de vuelta. Lo mismo pasa con la materia fecal. Está ahí trabada la materia fecal que quiere salir, pero como la chiquita o la adolescente o la adulta, yo no me baño en cualquier lado, perdón, debería ir, yo podría hacer esta clase, si siempre te cuento, un sincericidio. Bueno, entonces se enlentece el tránsito, porque está trabada la salida. Y además eso va generando cada vez menos deseo. ¿Por qué una persona tiene ganas de hacer caca? Cuando llega materia fecal al recto, en las paredes del recto hay unas terminaciones nerviosas que son receptores, que son varoreceptores, o sea, se estimulan con el cambio de presión. Cuando llega materia fecal al recto, aumenta el volumen rectal, ¿sí? Entonces ahí se estimulan esos receptores y le mandan el mensaje al cerebro que tenés ganas de hacer caca, tengo ganas de hacer caca, tengo ganas de hacer caca. ¿Tengo un baño? Voy al baño, ¿sí? Entonces se evacúa, listo, se pasa ese deseo. ¿No tengo un baño cerca? Espera, antes de que se vaya el deseo, el recto, porque eso puede pasar, justo hoy estoy en el colectivo, estoy manejando, no puedo ir, bueno, entonces, ¿qué hace el recto? Se distiende. ¿Para qué? Para que esa presión baje. Entonces esos sensores, como disminuye la presión, dejan de estimularse, porque si no estaría loco de ganas de hacer caca todo el día si no tenés un baño. Estás en la ruta 300 kilómetros, te morís. O sea, bueno, vos parás en la ruta. No me dejen solo, muchachos. Sí. Entonces, se relaja el recto, baja la presión y disminuye el deseo. Pero si vos no vas al baño todo el tiempo, no hay cambios bruscos de presión. ¿Por qué? Porque siempre hay caca ahí en el recto. Vuelve a llegar caca y no genera un gran cambio de presión para que se estimule, porque ya hay caca ahí. Entonces, claro, además que se va secando, cada vez hay menos cambio de presión, que es lo que estimula el reflejo. ¿Por qué? Porque ya hay contenido ahí. Entonces va perdiendo cada vez más el deseo. Y ya desde chiquitas empiezan a no ir al baño, a retener, enlentecen el tránsito y van perdiendo cada vez más el deseo. Y la tercera causa es las cuestiones hormonales. Ustedes no tienen ningún cambio hormonal como nosotras. Hay muchas mujeres que les debe pasar, se drogan, que evacúan cuando están por menstruar o la menstruación. Después no evacúan el resto del mes, van una vez cada tanto. Bueno, por la hormona que predomina. En el embarazo, progesterona al mango, se frena toda la musculatura lisa, se frena el colon, porque también es lógico, porque si no rechazaríamos el bebé, o sea, tendríamos aborto. O sea, así como se relaja el músculo que musculatura lisa del útero, también se relaja de todo, por eso tienen náusea, por eso, y se relaja todo el colon y se constipan. Bien, después de la menopausia, vamos al horno, las mujeres.
Nos constipamos mucho más porque hay una caída brusca de estrógenos. O sea, tenemos muchas causas las mujeres para la constipación. Cuando se pierde el reflejo, los vasos receptores es el ortocólico, ¿verdad? Sí, no, en realidad. Mañana se levanta, que es de los reflejos. En realidad, claro, sí, en realidad el colon, cuando nosotros dormimos, duerme. Cuando nos despertamos, ahí se estimula el peristaltismo y se estimula el reflejo. Hay llegada de materia fecal, o sea, se hace tuc, tuc, tuc la motilidad cuando nos despertamos, llega materia fecal al recto, se distiende y tenemos ganas de ir al baño. Bien. Es como que tiene mucha energía, mucha fuerza el colon cuando nos despertamos porque viene de un periodo de descanso, como nosotros. Cuando vos decías que con el paso del tiempo, que uno lo escucha todo el tiempo, que se pierden los reflejos y entonces después de la niñez empieza la constipación, no solamente en las mujeres, también en algunos hombres. Sí, claro que sí. Se más frecuente. Esos reflejos se recuperan y cuando uno logra que el paciente mejore. Sí, se tratan de recuperar, muchas veces mejoran, muchas veces no tanto, muchas veces más, muchas veces poco, con el biofeedback. ¿Cómo? Ahí con el biofeedback, vos en el biofeedback tenés un balón intrarrectal que lo insuflás. Entonces, lo normal es que una persona tenga sensación defecatoria insuflando el globo con un volumen de aire entre 40 y máximo 100 centímetros cúbicos de aire. Cuando con 100 no tiene ganas, hablas de una hiposensorialidad. Entonces, cuando el paciente viene a hacer el biofeedback, la terapia de rehabilitación con vos, primero vas a hacer una, le insuflás, para 120 no tiene ganas. Bueno, le volvés a insuflar. Y es como que vas empezando a generar nuevas conexiones neuronales y el paciente además empieza a estar más atento y en las siguientes sesiones vos vas viendo cómo por ahí, si en la primera sesión con 120 recién tuvo ganas, por ahí después con 100 ya empieza a tener ganas. Después en la cuarta, en la quinta, en la sexta, capaz que con 80 ya tiene ganas de ir del cuerpo, ¿entendés? Es como que vas estimulando, muchas veces mejora, ¿eh? Mejora por el biofeedback, pero también mejora porque el paciente está haciendo un tratamiento, está más atento, está como más pendiente de apenas un poquito de deseo que antes no le daba ni bolilla ni se daba cuenta, ahora está como más atento y va al baño, ¿eh? Pero sí mejora, lo podés mejorar, claro que sí, el deseo. Y es una de las cosas que haces en el biofeedback. Si yo no tuviera que ayudarlo con medicación, ¿el Psyllium o la lactulosa en ese caso? La lactulosa no la uses mucho porque hincha. Son diferentes cosas, El Psyllium, yo la verdad les recomiendo, usen mucho Psyllium. Empiecen a usar en la primera consulta. Y si quieren ustedes también úsenlo. Es bueno, la verdad, es muy bueno. Da volumen, pero ¿saben cuál es la capacidad que tiene el Psyllium? De gelificar. Es la única fibra que se gelifica. Entonces, el líquido se hace como una gelatina y mantiene una buena hidratación y una buena consistencia, como elástica, suave e hidratada, el Psyllium. Entonces, una materia fecal con Psyllium que esté más voluminosa, cuando llega al recto, genera un mayor aumento de presión. Y eso puede despertar un poco más el deseo. Entonces, dar Psyllium es una muy buena práctica, siempre. ¿Eh? Y no hincha como las otras fibras. O sea que podría mejorar también el deseo. No, está perfecto. Por la parte clínica, a veces, ¿cuál sería el límite del Psyllium? Porque uno empieza con 1 o 2 cucharitas a la noche, 1 o 2 más. No, mira, yo para la constipación lo doy a la mañana. Y empiezo con una cucharita de café con leche, de té, al ras. En un vaso de agua, lo revuelven, se lo toma y luego otro vaso más. Y de ahí voy aumentando. Rara vez más de una cucharada sopera. No. Una cucharada sopera, vos vas aumentando. Una cucharada de café con leche al ras, luego una cucharada con copito, luego una sopera al ras, luego una sopera con montañita. Más que eso, no, porque igual ahí siempre le tenés que, digamos, insistir en la cantidad de agua. Es fundamental. El vaso de la constipación, entonces, si no están muy atentos o lo toman medio rápido, por eso no le hidratan lo suficiente y te van a venir a decir que no les dio resultado. Un vaso de agua y luego otro más. Hay que explicar que tiene esa dualidad, porque también transferimos un poco la responsabilidad del tratamiento cuando el paciente no cumple el tratamiento o estás adecuado a lo que estás indicando, el paciente no le pone tanta garra al tratamiento. Entonces, ahí estaría, siempre es bueno decirle, si vos lo tomás con poco líquido, te vas a constipar. Entonces, cuando pasas a la constipación, ya sabes que la falla no está en tu indicación, sino en lo que él no hizo correctamente. De hecho, el primer tratamiento, la primera línea de tratamiento para los pacientes que tienen incontinencia de materia fecal es el Psyllium, pero con poca agua.
¿Por qué? Porque actúa formando masa y entonces materia fecal formada y voluminosa es mucho más fácil de retener que materia. Entonces, el psyllium es muy versátil, con mucha agua para la constipación, con poca agua para la incontinencia. Y está hecho para constipación. Entonces a mí me pasa, cuando yo voy con incontinencia, viene y dice, pero doctora, yo miré el prospecto y dice que se toma con mucha agua y a la mañana, y usted me lo dio con poca agua y a la noche. Yo no lo tomé porque la vendedora... Bueno, está hecho para constipación, pero es muy versátil. Entonces yo digo, bueno, yo te voy a dar para incontinencia, para esto, no mire el prospecto, haceme caso a mí. Pero se usa con mucho o poco, según lo que vos quieras. Puede ser que las personas mayores tengan un poquito menos de efecto que las personas más jóvenes. No. Tienen un tránsito más lento las personas mayores. La constipación es más frecuente también. Se toma y se mueve menos. Todo eso influye. Y en mujeres, después de la menopausia, tiene una caída muy brusca de estrógenos, y los estrógenos son prokinéticos. Puedo aumentar un poquito las dosis sin temor a que sea más allá de la molestia que puede llegar a tener. O lo podés combinar. Claro, le puedes Y ahí hacemos otra pregunta. Una cosa. ¿Cuál es tu combinación más frecuente con la fibra? ¿Con la fibra? Y con la fibra, habitualmente con un prokinético. Por ahí psyllium con flucalopride. El linaclotide lo uso de entrada solo. Pero tengo... Todo se puede combinar. Pueden tomar psyllium, polietilenglicol, linaclotide, más flucalopride. No tengan miedo. Nada tiene efecto contraproducente. Tengo pacientes que están con todo y a dosis máximas. Pueden mezclar todo. Tienen que encontrar, por eso con un buen interrogatorio de entrada ustedes más o menos se orientan. ¿Qué tendría que hacer? ¿De acelerarle el tránsito o ablandarle la materia fecal? ¿O las dos cosas? Y pueden combinar todo como quieran. Pero siempre empezar, como todo en la medicina, de menos a más. Uno, para que el señor Martín no para. Cuchicheó toda la clase y ahora no nos da preguntas. No, estuvo re atento, no se llama la Sandra, estuve re atento. Me siento atacado. Una pregunta. ¿Cuál es el rol que tiene hoy en el tratamiento dentro de las medidas higiénicas? Lo que solemos decir a los pacientes es eso de, más allá del tratamiento médico y dietario, de intentar ir de cuerpo todos los días después del desayuno. Bueno, 5 minutos. A ver, es totalmente aleatorio que lo hagan, no está mal, que no lo hagan porque tampoco está mal. Lo que tenés que hacer es decirle al paciente que esté atento, que cuando tenga deseo trate de ir donde sea. Por ahí forzarse y pujar, sentado en el inodoro sin ningún deseo, y a veces hasta es contraproducente y empiezan a obsesionar. Toda la mañana se sientan, no van y cada vez están peor. Rompamos con eso, mundo caca, le digo yo. Bueno, espera, eso también. Una de las cosas que no dije dentro de las medidas higiénico-dietéticas, muy bien, me voy a poner en la diapositiva después, que puse, es elevar, a ver, claro, ¿se acuerdan cuando vimos las imágenes del video de fecografía que estaba el ángulo recto, obtuso y agudo? Bueno, en reposo tenemos el ángulo más tirando a recto, ¿sí? Cuando pujamos se abre, cuando contraemos se cierra. Entonces, si nosotros elevamos los pies con un banquito, que la rodilla quede arriba de la altura de la cadera, abrimos más el ángulo rectoral. Entonces, rectificamos más la salida, le hacemos el camino más fácil a la materia fecal, se lo hacemos más derecho. Es una buena medida que está dentro de... En esa primera consulta, si ustedes sospechan un SOT, por eso el paciente no tiene, le pueden decir o no, pero sí, si sospechan un SOT, un SOT, yo estoy diciendo un trastorno funcional de la evacuación, indíquenle, use un banquito. Es una buena práctica. Y también cuando hacen biofeedback, yo en la primera consulta de biofeedback, ese mismo día, se van con la indicación del banquito. Lo voy a poner en la diapositiva. Gracias. Una pregunta, hoy está muy en moda el tema del magnesio. Es un ablandador, no pasa nada. Puedes tener una hipermagnesemia, pero dosis mínima. Y la otra que dijiste con respecto... De hecho, espera, la leche de magnesia Philips, que se conseguía, yo la usaba en el hospital muchísimo, pero no está más.
Es barata, fácil de tomar. Para los intoxicados se utilizaba No, yo lo usaba para la constipación, pero bueno, sí. en otras épocas. Tomaba algo. Sí, cápsulas. ¿Viste? Venden en las dietéticas, venden el magnesio. Sí. No uso mucho magnesio yo, pero sí se usa y no está mal, es un ablandador. Por ahí le ablandas. ¿Una pregunta más? Y luego otra. Una pregunta. Si la lactulosa no se metaboliza, ¿cuál sería la causa de que produzca tanta distensión o hinchazón? Ah, bueno, porque la lactulosa es un azúcar. Cuando llega al colon, la microbiota la fermenta. Y del producto de esa fermentación surgen tres cosas: agua, aire, gas, principalmente hidrógeno y metano, y ácidos grasos de cadena corta, principalmente ácido butírico, que es una fuente importante de energía para las células de la pared intestinal. Pero la lactulosa, al no absorberse, permanece pura en el colon, en la luz, y la fermenta la microbiota y produce gas y agua. Entonces, por eso, como produce agua, te ablanda, te hace de cuerpo, pero te produce gas, te hinchas. Y otra, ¿la cefalea que, digamos, generan los prokinéticos es de inicial o...? Es inicial, 2-3 días y desaparece. Siempre interrogan si es fatigoso, si no lo van a odiar. Claro, si es un paciente con migraña no le den preparapie. Por eso, interrogatorio. Interrogatorio. Primer consulta, ustedes, hay cosas que tienen que descartar. Y si lo orientan rápido, aunque no tengan mucho tiempo, van a estar bien. Y otra preguntita cortita. Viste, está muy de moda ahora las dietas o los ayunos intermitentes y demás. Mira, la verdad es que, a ver, ¿qué pasa por ahí con el ayuno intermitente? No tengo tantos pacientes que por el ayuno intermitente consulten por constipación, pero podría, sí, al estar tanto tiempo inactivo, el tubo digestivo, digamos, porque el reflejo gástrico luego llega al alimento y ahí ya se estimula el colon y más que nada la zona sigmoidea para que manda materia fecal al recto. Bueno, podría predisponer, podría ser un factor, quizás si te dice que su constipación empezó con el ayuno intermitente y bueno, se lo va a remediar. Pero si el tipo no tiene constipación, y hace el ayuno intermitente, no pasa nada, no le tenés por qué sacar el ayuno intermitente si anda bien y funciona y se siente cómodo. Y estos pacientes que por ahí dicen que vienen con el propalapride y venían bien y después de un tiempo sienten que no les hace efecto, que bueno, no puede la pasar. Sensibilidad de que no sienten las ganas, si no es con un laxante. Un laxante irritante. Claro. Bueno, y ahí tenés que empezar y tenés que ver, de vuelta es como que empezás, si no era paciente tuyo y viene con eso, bueno, empezás de cero y empezás de vuelta con el interrogatorio, por ahí tiene un SOTS agregado, por ahí venía abajo y tuvo un problema, se enfermó, estuvo internado, se operó, un familiar se enfermó, situaciones de estrés, de nervios y empezó con un trastorno disinérgico. Tenés que volver a interrogarlo, pueden pasar muchas cosas, todos son diferentes, todos somos diferentes. O sea, todos tenemos diferentes respuestas porque tenemos diferentes estímulos, nos pasan diferentes cosas en la vida. Se mudó y se cambió de trabajo y comía siempre al mediodía y ahora no puede comer y se constipó. O sea, tenés que ver por qué cambió. No solamente decir, listo, está resistente al propalapride. No, hay un montón de otras causas que pueden haber hecho que ese propalapride que funcionaba dejó de funcionar. Causas externas, mudanza, divorcio, aparecimiento de alguien, empezó una dieta, no sé, mil cosas, interrogados. Y ahí sí. Si hace falta, combinás. Si es todas esas no, entonces te estás mostrando una resistencia. Te puedes subir la dosis o te lo puedes asociar. O le cambiás y le agregás otra cosa. Marce. ¿Cómo manejas el uso de la dosis del minoxidil? Bueno, a ver. ¿Empezar con 2,90 y bajar por No, si es de empiezo siempre de menos a más. Entonces, ¿qué pasa? Muy fácil. Yo le doy siempre la de 72. Y le digo, toma esta. Si en 5 días no tenés efecto, toma 2. Si en 5 días no tenés efecto, toma 3. Si en 5 días no tenés efecto, toma 4. Y si cuando vuelvas a la consulta me decís, no, doctor, yo necesité 4 todo el tiempo, bueno, le doy la de 290 o le doy la de 145, a veces tengo pacientes que toman. Toman, por ejemplo, una de 145 o toman todos los días una de 72 y el viernes toman la de 145. Y sí, vas encontrando, no tiene ningún problema, no se absorbe, vas encontrando, pero siempre de menos a más. Y más o menos que espere, antes de aumentar la dosis a 2 cápsulas o a 3 o a 4, 5 o 6 días. Si no mejora, bueno, tomate 2. Y ya después cuando venís en la próxima consulta me decís cuántas necesitaste. Y yo ahí voy a ver cuál le voy a dar la receta para la próxima. Cuando empezó con la dosis alta, sí. Yo tenía muchos problemas. Sí, la 290, mucha diarrea. El 72 yo casi que le doy libre demanda. Empezaba una por día o día por medio. Perfecto.
o 2 por día, porque es como que lo maneja mejor el paciente y viene sí anda y anda de esta forma. Perfecto. Porque incluso con 72 a veces día por medio cada 3 días. Perfecto. Es totalmente según el traje a medida de cada paciente. Como no se absorbe, podés hacer lo que quieras, la combinación que quieras con medicina clotida. Las veces de la semana que quieras, lo vas viendo con el paciente y el paciente le das libertad para que él mismo vaya encontrando su esquema. Si no viene a la consulta no anduvo, le das otra dosis, no anduvo y es como que estás perdiendo tiempo. Y si no viene directo... Por eso digo, mira, vos empezás con esto todos los días. Si te hablan demasiado, tomalo día por medio o cada 2 días. Si al contrario ves que no, vos vas aumentando. Y a veces tengo pacientes que con 32 también tienen diarrea. Y bueno, y buscarás otra cosa. Va viendo, es todo artesanal, digamos. Ya vos sabés qué tenés y vas haciendo diferentes combinaciones. Yo iba a hacer la última pregunta, sí. Allá me quiere hacer. Bien. A ver, No, porque te preguntaban, no recuerdo que hayas nombrado la alberina, ¿la usás? Pero la alberina, digamos, no es un prokinético. La alberina, por ejemplo, sí la puedes usar en un intestino irritable, con variedad de constipación, de rescate. Por ahí tampoco todos los días, porque te va a frenar un poco el colon. Pero sí de rescate, claro. La uso mucho la alberina con simeticona, la uso mucho, pero no es una constipación funcional, no es un tratamiento para la constipación, es para el dolor, para la distensión, o sea, más en un síndrome de intestino irritable. Y lo usás mejor si el paciente es constipado, no todos los días, de rescate. De rescate para el dolor, porque no todos los días tienen dolor. Por ahí, cuando vos le mejorás la forma de ir de cuerpo, que ya no hay tanta materia fecal ahí guardada en el intestino, que se fermenta, que hincha, que duele, no le duele más la panza. Entonces, vos mejorando el ritmo evacuatorio, mejorás la distensión y también el dolor. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo le haces biofeedback? Mira, yo le hago 4 sesiones. Para mí 6 es excesivo y me pasa hasta en el hospital. Nosotros en el hospital, que lo hablamos también hoy, teníamos una lista de espera enorme porque somos el único lugar público de la Argentina, sí, de la Argentina, que hacemos biofeedback. Porque clínicas hace, pero no tiene tanta frecuencia, digamos, hace pocos pacientes. Entonces teníamos lista de espera de más de 1 año para hacer biofeedback y hacíamos 6 sesiones. ¿Qué pasaba en esas 6 sesiones? El paciente se embolaba porque... Algunos, o sea, es como tedioso, ya aprendió, ya le explicaste, ya sabe lo que tiene que hacer y completar las 6 sesiones faltaban y ya es como que vamos a hacer, hacemos lo mismo, doctora, sí, lo mismo. Para mí, o sea, siempre te dicen en los trabajos de investigación, a ver, el esquema es totalmente como quieras hacerlo. Hay trabajos de investigación que hacen, Satis Rao no hace todas las semanas, hace cada 15 días, hace después una vez al mes. Para mí lo ideal, con 4 está bien. Vos podés empezar haces uno, a la semana el otro, a los 15 días y a los 15 días, por ejemplo. Porque con 4 está bien. Si el paciente después de 4 sesiones, que ya aprende, porque él es una guía, después él tiene que practicar en el momento de la evacuación del ejercicio, no lo aprendemos en 4 sesiones, es raro, pero bueno, sería entre 4 y 6. Yo particularmente con 4. Y ahora en el hospital bajamos a 4 porque vemos que también tiene mucho efecto que el paciente cumple las 4 sesiones, no falta y también no tenemos tanta demora. Con 4 está bien. Pero lo ideal es lo que casi todos los trabajos que hay en Argentina son de 6. Pero por ahí hacen 4. Ojo, tengo pacientes que en una sesión que les enseño, vuelven y dicen, estoy re bien. Miren una más y ando re bien, ¿para qué me lo digo? Estoy perfecta. Y otros que hacen 4 que dicen, ay, ¿puedo venir en un mes a ver cómo? Sí, perfecto. No pasa nada si es una kinesiología, no estás haciendo nada mal. Daño, jamás. Bueno. Excelente, muchas gracias.